Aquí analizamos tendencias, descubrimos oportunidades y te damos las herramientas para invertir de manera informada y estratégica. Aprende sobre el negocio de bienes raíces. Giancarlo González Ascar, Radio Isla 1320 y Urbital Podcast te presentan Urbital. Bienvenidos al Urbital Podcast en Radio Isla, espacio donde hablamos sobre temas de bienes raíces, oportunidades de inversión y todo lo que necesitas saber para tomar decisiones inteligentes en el mercado. Recuerda que puedes vernos y escucharnos en Spotify, YouTube, Apple Podcast y en Radio Isla 1320, y que también puedes descargar la aplicación Urbital para conocer los precios de propiedades en tu área y orientarte sobre cómo salir al mercado con información confiable. Hoy estoy con Leslie Adames, director de Análisis y Política Económica de Estudios Técnicos Inc. ¿Cómo estás, Leslie? Buenas tardes, Giancarlo. Bien. Y Milton Serrano, presidente de la Asociación de Arrendadores y empresario inmobiliario. ¿Cómo estás, Milton? Buenas, saludos. Gracias, Giancarlo, por la invitación. Aquí vamos a compartir varias cositas interesantes hoy. Sí, hoy vamos a hablar de un tema crucial que salió en un informe que trabajó Leslie bajo Estudios Técnicos, que es sobre la asequibilidad de la vivienda. Ese estudio reciente habla sobre el índice de vivienda asequible, que reveló que apenas la mitad de las familias en Puerto Rico pueden adquirir una propiedad, aun cuando los precios han bajado en algunos segmentos. Así que, ¿qué significa esto para quienes sueñan con comprar una casa? ¿Qué factores económicos y estructurales están limitando ese acceso? Y no vamos a dejar fuera el otro lado de la moneda, que es el mercado de alquiler, en un contexto donde comprar se vuelve cada vez más difícil, más familias dependen de las rentas. Ahí también hay retos, desde los precios que pueden estar aumentando hasta las regulaciones sobre los desalojos y las dificultades legales que se enfrentan tanto inquilinos como propietarios. En este episodio de hoy vamos a tocar ambos temas, buscando entender el panorama actual y las soluciones posibles para que más personas puedan acceder a una vivienda digna, ya sea comprando o alquilando. Así que vamos a empezar con Leslie. Primero, ¿qué exactamente es el índice de vivienda asequible y por qué es importante para entender la realidad del mercado en Puerto Rico? Pues mira, Giancarlo, Estudios Técnicos se caracteriza, ¿no?, por tratar de obtener información y desarrollar indicadores que nos permitan tener una mejor lectura de cómo van distintos segmentos de mercado. Entonces, en ese sentido, la pregunta obligada era si tenemos datos de venta de vivienda y tenemos datos de precios. Va muy bien, pero no sabemos si la gente puede o no puede comprar vivienda o puede cualificar para una vivienda en un contexto económico determinado. Así que el índice de vivienda asequible, en esencia, lo que pretende es determinar si una persona que tiene una mediana de ingresos familiar de $32,000, dadas las tasas de intereses prevalecientes en el mercado hoy día, los precios de las viviendas, dando un pronto del 20%, tiene el ingreso necesario para cualificar para un préstamo hipotecario. Ese índice fluctúa entre 100, por encima de 100 o por debajo de 100. Un índice que esté igual a 100 lo que dice es que tú tienes el dólar que se requiere para poder cualificar para ese préstamo hipotecario. Si el índice está por encima del 100%, significa que tienes más del ingreso que se requiere para cualificar para el préstamo hipotecario. Y por supuesto, si tienes menos del 100%, pues tienes un problema de asequibilidad porque no tienes todo el ingreso que se requiere para cualificar para ese préstamo hipotecario. Y Puerto Rico, dice el reporte que el índice subió de 53 a 56. Correcto. Que eso quizás no es una mejoría real, si ajustas inflación, diferentes otros factores, pero explícanos por qué este cambio es más aparente que sustantivo. Bueno, mira, la realidad es que 56, 53, 51 no es bueno, porque el 56 lo que te está diciendo es que por cada dólar que se necesita para cualificar para un préstamo hipotecario, tiene 56 centavos. Imagínate. En otras palabras, si tú vas al banco, no puedes cualificar ya no puedes comprar, un préstamo. ¿Correcto? Ya no puedes comprar, porque si tienes 56 chavos de cada dólar, se te fueron. Eso es así. ¿Verdad? ¿No? Del bolsillo ya no hay break para comprar. Eso es así. Entonces, ¿cuál es el tema?
ha mejorado algo dentro de lo malo que está, porque en los últimos meses la tasa de interés a 30 años a nivel nacional ha bajado algo. O sea, ha bajado marginalmente algo. ¿Ok? O sea, estamos hablando que en enero estuvo en 6.86 y bajó a 6.70 y pico. Eso es ahora. Y eso es según los datos más recientes publicados por la Reserva Federal. Aún así, obviamente, para que ese índice regrese a los niveles que en algún momento estuvo, pues las tasas de interés tendrían que bajar significativamente, algo que no se contempla en estos momentos. No, y yo hay algo que siempre hago referencia cuando la gente me dice, no, yo es que yo voy a esperar que los intereses bajen al 2 y al 3% como estuvo. Y yo, si tú estás esperando eso, tú estás esperando que el mundo económicamente esté cocotado, porque cuando tuvimos esa baja de intereses porque la economía estaba paralizada. O sea, que también tenemos que tener presente cuando vemos, digo, desde mi punto de vista, cuando vemos esas caídas de intereses, esas mermas, algo está pasando en la economía también. O sea, hay unos efectos. Históricamente, ¿cuál ha sido la tendencia de los intereses? Porque tampoco 6 es considerado muy alto si miramos atrás históricamente a 20 años. Bueno, o sea... 6 es buenísimo, sí, tú dices. 6 es buenísimo. Yo financié a 6. Por eso, yo estuve en la banca hipotecaria unos años y prácticamente yo nací en el negocio de bienes raíces porque mi padre estaba en la industria y yo recuerdo que los financiamientos, cuando papi me hablaba, yo nene, de esto, papi me decía las propiedades que él vendía, los financiamientos eran un 10, un 11, un 12%, Wow. Tocaron el 17%. Cuando Esto en los yo 80. Esto fue en los 80, comenzando en los 90. Cuando yo entré a la banca hipotecaria, que fue a principios del 2000, la tasa de interés era un 6,5%. Y eso era espectacular. Tremendo. Y se movía la banca bien natural. Lo que pasa es que, bueno, lo mismo, nos acostumbramos a ese 3 y pico, a ese 2.75 más, y pasa. Y la realidad es que no necesariamente vamos a estar a esos niveles nuevamente. O sea, porque Claro. ¿qué fue lo que ocurrió? La Reserva Federal, durante la crisis financiera, tuvo que inyectar una cantidad increíble de dinero para asegurarse de que la tubería del sistema financiero pudiera funcionar. Así que durante ese periodo, las tasas de intereses casi estuvieron al 0% en un entorno económico deflacionario. Y en Puerto Rico combinas esos dos ingredientes con el hecho de que el mercado inmobiliario colapsó y existía un excedente de vivienda en Puerto Rico con unos precios deprimidos. Eso duró una década. Y eso duró lo que duró. Las tasas de intereses, hoy día el escenario es completamente distinto. Tenemos una situación fiscal a nivel del gobierno federal que lo que plantea es que la tasa de interés a largo plazo es muy probable que se mantenga a los niveles del 4 y pico %, ¿verdad? Número 2, aun cuando la Reserva Federal haya bajado el Fed Fund Rate 25 puntos básicos, no necesariamente eso significa que la tasa de interés hipotecaria va a bajar, porque la tasa hipotecaria está influenciada por otros factores de mercado, ¿verdad? Y a esto me parece que hay que añadir para todos los radioescuchas que estamos adentrándonos en un periodo en donde las tasas de intereses a largo plazo se están normalizando. Eso es así. ¿Okay? Si eso es así, yo estoy seguro de que eso es así, entonces de lo que estamos hablando es de que las condiciones que impulsaron esa demanda brutal por vivienda y que contribuyeron a mejorar la asequibilidad durante los post-crisis financiera, ya no van a estar ahí para que se den esas condiciones. Antes de la pandemia, ¿cuál era el índice de vivienda asequible? Mira, el índice de vivienda asequible llegó hasta la fluctuar entre 80, 90 y llegó a estar en 100% en su momento, ¿no? Pero 80 sigue siendo 80 tú consideras bueno. 80 son 80 Estás a 20 chavos. Estás a 20 No, chavos. eso es. Claro, a eso hay que añadirle otros criterios que tenga la banca comercial en el proceso de la evaluación del riesgo del cliente, ¿verdad? El apetito de riesgo que tenga la banca comercial. Pero la realidad que en ese momento
Sí, el índice de vivienda asequible había mejorado considerablemente cuando lo comparas contra periodos previos al 2013 por los factores que te estoy mencionando. Oye, los precios de las casas nuevas en esa época bajaron. Luego entonces vino la pandemia que se dispararon, pero las tasas de interés estaban tan bajitas que el índice seguía accesible. ¿Cuándo fue que se vio la caída a ese 56? O sea, fue 2021, 2022 cuando vino el frenzy de... Sí. O sea, yo creo que si tú ves la evolución histórica del índice, vas a ver que llegó a un pico como en el 2021 y comienza a caer. Nuevamente, ¿por qué? Porque las tasas de interés se comienzan a incrementar y porque ya el inventario de vivienda que había en el mercado cada vez era más pequeño, era insuficiente y eso empezó a crear presión sobre los precios, ¿no? Oferta-demanda. Sí, esa es la dinámica que ocurrió durante ese periodo de pandemia. Entonces el estudio menciona que un hogar promedio tendría que destinar entre 41 y 56% de los ingresos solo a la hipoteca. ¿Qué significa esto para esa clase media trabajadora? Sí, mira, la realidad es que el préstamo hipotecario no debe representar entre un 30 y un 35% de tu ingreso. Entonces, el ejercicio asumiendo una mediana de... En una precualificación eso es lo que utilizan, sí. el 30. Y entonces... ¿Cómo es que se llama ese número? ¿El de cuál tú dices? El ratio. El ratio. Sí, el ratio tiene... Y obviamente va a depender del tipo de financiamiento, porque hay unos convencionales te pueden llegar hasta un 36%, que todavía te aprieta un poquito más para la cualificación. O sea que con 32,000, ¿ok? Asumiendo 32,000 las tasas de intereses, los precios, pues obviamente una persona con ese salario pues estaría altamente comprometiendo su nivel de ingreso en un contexto económico en donde la inflación ya de por sí ha estado ejerciendo presión sobre el poder adquisitivo del consumidor y su presupuesto, ¿verdad? Y el nivel de endeudamiento del consumidor la ha estado incrementando porque el exceso de liquidez asociado con los fondos de estímulo fiscal del CARES Act 2021, o sea, de la pandemia, pues han ido disminuyendo gradualmente a través de los años. Así que es un escenario bastante complicado para esa persona que tiene ese ingreso, ¿no? ¿Ustedes en estudios técnicos en algún momento en años previos veían esto venir? Porque si hablamos con profesionales en industria que hemos tenido aquí, Iván, muchos en la industria inmobiliaria, por ejemplo, nadie veía venir el incremento de precio en la pandemia. La gente pensaba que lo que venía era un desplome. Y verdad, y hubo un montón de casi una década donde no se construyó vivienda nueva, pero también tú tenías el éxodo de puertorriqueños que se estaban yendo de la isla después de María. Mucha gente se fue, en el censo salía que iba una baja poblacional. ¿Ustedes veían que quizás iba a haber esta escasez? ¿En el lado de ustedes estaban proyectando algo? ¿O esto, cuando lo ven, de repente te toma por sorpresa y ves los números y dices, wow? Bueno, lo que nosotros sí estábamos viendo, no anticipábamos que esto pudiera ocurrir hasta que empezamos a desarrollar el índice. Que entonces el índice, por eso te digo... ¿Que se empieza cuándo? Este índice está como desde el 2000, te diría yo, 2007 se desarrolló una primera versión del índice y posteriormente pues se retomó nuevamente el índice. Lo que sí estábamos viendo en estudios técnicos es que se estaba dando una corrección en el mercado. Como bien dijiste, había un excedente de vivienda, de oferta de vivienda, que impactó a todos los propietarios, porque de momento tú financiaste una vivienda de 261,000 y con el colapso del mercado estaba en 150,000. Por 10 años hubo gente que estuvo por debajo de la rueda y los short sales que tú así mismo es. ¿Cuántos short sales? Nosotros manejamos cientos de short sales al año. Eso era una locura, la cantidad de los short sales que se manejaba. Sí. ¿Qué es un short sale para el que no sabe? Básicamente short sale es cuando te encontrabas una persona que necesitaba vender su propiedad por varias razones. Lo más probable no la podía estar pagando y tenía una deuda superior al valor de ella en el mercado.
donde dentro de una conversación y negociación con la institución bancaria, dependiendo del tipo de financiamiento que tuviera, pues el banco podía asumir la pérdida o parte de la pérdida de ese vendedor. Y eso hacía viable la venta de la propiedad. Pero no todos los casos se aprobaron así, ¿verdad? De esa forma. Pero el banco lo hacía porque también se ahorraba, le costaba más hacer Le la costaba. ejecución. O sea, el banco evaluaba también, también dependiendo del tipo de préstamo, hay unos préstamos donde el banco tiene garantizado la pérdida. Hay en otros financiamientos que el banco asume la pérdida, la coge completa, entonces ahí recae el peso. ¿Qué me conviene? Ejecuto. Tenías la situación de lo que yo ejecutaba, me abandonaba la propiedad, me vandalizaba la propiedad, se afectaba el 50% del valor automático de la propiedad, se atraía otras situaciones, ¿verdad?, a las instituciones bancarias. Así que los short sale eran el pan nuestro cada día. De momento las empresas de bienes raíces empezaron a dedicarse a short sale, prácticamente. Y eso fue como del 2012. Eso al comenzó 16. ya 2010 se estaba hablando de esto. Esto empieza a coger más auge 2012, 2013. Ya por ahí 2014 comienza. Incluso cuando salimos del COVID. Bueno, 15, 16, COVID, no, después viene María. Después viene María. Que uno decía, que pues eso cogió otro golpe. Donde vinieron ayuda, vinieron de todo. Pues todo esto y el COVID básicamente eliminó los short sales. Porque entonces el mercado se puso tan acelerado, tan bollante, que ya la gente decía, pues yo pido por la propiedad, me están dando el precio, me puse al día, aparte de las ayudas que recibí, me pude poner al día. Los bancos habían frenado las ejecuciones hipotecarias, habían frenado el cobro de hipoteca, más recibiste dinero de ayudas federales, más el mercado capitalizaron la propiedad en ese sentido, aumentaron los valores, porque la gente pedía y el comprador lo pagaba. Y antes, pues, resolví mi situación financiera. Así que... Pero eso ha sido un proceso de ajuste de mercado. Correcto. De 10 años. Eso no fue planificado. Eso no fue planificado. Para que tú veas que los ajustes de mercado no son inmediatos. O sea, eso toma 10 años y durante ese periodo hubo muchas cosas. O sea, nuevamente, las tasas de intereses estaban a niveles históricamente bajos. Wow. Coincide con el gobierno, que esto no mucha gente lo menciona, ¿no? Coincide con distintos estímulos implementados por el gobierno para estimular la compra de vivienda durante ese periodo. Y entonces, todos estos procesos llevaron a lo que pues tenemos hoy día. ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos que ese exceso de vivienda se canceló. Eso es así. Y ahora hay mucha gente que quiere comprar casa, pero pues no hay casa. Ahora tenemos que esperar a que haya un reajuste que puede tomar tiempo. Y va a tomar tiempo. Y en el interín deben haber ciertas intervenciones para tratar de ayudar por el lado de la demanda y por el lado de la oferta a ese proceso, acelerar ese ajuste. ¿Ustedes miran y comparan índices de asequibilidad en, por ejemplo, Florida con Puerto Rico cuando hacen el análisis? No lo hacemos. En algún momento hicimos una publicación de cómo fluctuaba el índice de asequibilidad por región en Puerto Rico y por municipio. Pasa que este índice se alimenta de datos publicados por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, así que el nivel de granularidad del análisis va a depender de la disponibilidad de información pública que haya. No hacemos el ejercicio con Estados Unidos, pero lo cierto es que en Estados Unidos también hay un problema de asequibilidad de vivienda. Eso es así. Bueno, pero lo que se está viendo ahora en Florida, por lo menos, es una corrección hacia el otro lado. Se construyó suficiente y de repente, por lo menos en el último quarter, los datos de Realtor.com lo que demuestran es que están bajando los precios que están pidiendo las personas. Una desaceleración en ese sentido, pero es por la disponibilidad de inventario, correcto, que ese es el reto que tiene Puerto Rico. En Puerto Rico se está construyendo en la zona y al rango de precio correcto para atender la demanda. Pues me parece que no. Me parece que no, porque si eso fuera así, no necesariamente el problema sería tan significativo como el que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, para que tú tengas una idea, yo vengo de Caguas. Y en Caguas, en donde yo vivo, pues se está anunciando un proyecto nuevo. A unos precios, pues, que obviamente va a poder cubrir un segmento del mercado, otro segmento del mercado no.
que yo sepa, en todo ese corredor de Caguas hacia Gurabo. Humacao, lo que es Gurabo, qué sé yo, Junco. los proyectos que se están construyendo no necesariamente atienden ese segmento en donde está la necesidad de vivienda. Pero ¿cuál es el problema que hay? Problema que hay que hace 20 años atrás su desarrollador podía construir una casa de interés social, digamos, por 125, 150, que recuerdo que ese era el número que se hablaba cuando yo estaba en la banca. Hoy día eso es un sueño. Hoy día con los costos de materiales de construcción Los y todo lo aranceles. demás, no hay forma de que un desarrollador pues pueda construir una casa Es en ese imposible. segmento por debajo de los $300,000. Por más deseo que tenga el desarrollador de Claro. hacerla, no puede. Y que aquí tenemos, estamos hablando del costo de construcción, pero la adquisición de terrenos. La El proceso de permisología. permisología, porque algo que hay que tener en cuenta que es un riesgo aquí, que yo compro un terreno hoy, vamos a pensar que vamos a hablar del proyecto que sea. Yo adquiero un terreno hoy que no ha sido impactado, es un Roland, que no se ha trabajado ningún proceso de desarrollo. En lo que yo entro en el proceso de permisología, pasaron 3, 4, 5 años. Y el Es un riesgo mercado, multianual. y es un riesgo Ujú. que está asumiendo el desarrollador, que cuando termine, recibe el permiso que le digan mañana pueden mover tierra. Yo no sé si ya lo que yo planifique es viable. Es viable. A lo mejor sí. A lo mejor el mercado te exige algo diferente ahora en el tipo de construcción. A lo mejor ahora el mercado estamos empezando a ver caída. Por eso es que tuvimos mucha ejecución de proyectos aquí. Proyectos que se quedaron incompletos. En el Porque 2008, en el 2009, 2008-2009, porque ya el mercado empezó a caer, pero ya yo había empezado a construir. Yo construí para un precio que el mercado pedía, que no es el mismo que me pide ahora. O sea que son riesgos que se asumen, más tenemos la variable de lo que está pasando en Estados Unidos desde el punto de vista presidencial, que hoy cambiamos las reglas del juego, mañana imponemos un arbitrio nuevo y tú tienes una planificación que yo creo que hasta los mismos economistas dicen, espérate, ¿cómo uno puede? Tú puedes proyectar algo lo mejor hoy, pero con un quote abajo que dice, esta proyección dura 24 horas, porque no sabemos. Porque no que hay, pueda, no hay no hay certeza una con el tema de los certeza. aranceles. O Sí. sea que- O sea, hoy te dicen un arancel, mañana cambian y dicen otro. Entonces así no hay forma de que se Definitivo. pueda planificar y pueden haber condiciones en términos de cambio de las condiciones de Totalmente, financiamiento. totalmente. Entonces, vemos, se habla de este ajuste, ¿verdad? De 25 puntos sobre el interés, que no necesariamente lo vamos a ver reflejado en el tema hipotecario. No. Así que la gente lo escucha y psicológicamente dicen, puedo tomar una acción de comprar, pero no necesariamente están obteniendo algo nuevo o diferente en ese sentido. ¿Hay algún programa que se haya, a nivel de financiamiento, el gobierno sacó este programa de vivienda joven? Eso quizás es un drop in the bucket, como diríamos. Bueno, eso es una de las cosas que me parece que... Mira, vas por el tema de si hay soluciones y entonces eso es una de ellas. Claro. ¿Entiendes? Pero aquí se vale todo. Se vale todo, es la respuesta que te podría dar. Este programa podría ser bueno porque, si no me equivoco, la tasa de interés está como al 5 vis-a-vis la tasa tiene un prevaleciente. descuento. Correcto, Tiene un está en el descuento. 5, Así 5 que algo. eso podría ayudar a incentivar la compra de vivienda para aquellos jóvenes que tengan el poder adquisitivo para comprar una casa a los niveles prevalecientes en el mercado. Mientras la oferta de vivienda se concentra en esos segmentos altos, pues obviamente puede continuar siendo un reto para jóvenes que están empezando. O sea, yo esta mañana hablaba con un compañero de trabajo que es joven, que es Leslie Adames, hace muchos años atrás, cuando entró al mercado laboral. Y yo recuerdo estar buscando casa en el pico del mercado. Y yo decía, es que yo quiero, porque en aquel entonces estaban de moda los walk-up. Entonces yo decía, yo quiero vivir en un walk-up,
pero es que yo a 200,000 No pesos podía. no puedo Exacto. vivir en un walk-up. Y así era yo Giancarlo González en su en el momento. 2004 era igual, Sí. era exactamente lo mismo. Donde yo quería comprar, yo no podía. Sí. Y una de esas variables era precio, pero otra de las variables era tasa de interés. Yo estoy seguro que si hubiera habido un programa como ese, Y a ese lo sí, mejor en el proyecto que compré, me hubiese salido mejor el negocio y me hubiese sobrado más dinero para hacer muchas otras cosas, porque yo entré a adquirir una propiedad asequible en ese momento, dentro de los parámetros de lo que eran los 90, ciento y pico de mil dólares, pero aún así con el ingreso que yo generaba como persona en un entry level position y las deudas que traía, no me sobraba mucho para muchas cosas. ¿En qué año fue que compraste la primera propiedad? La primera propiedad yo la compré en el 2001. ¿A qué interés? ¿Te recuerdas? Me No. estás preguntando un dato muy complicado. Ok. Y- Pero tenía que y la estar en el vendiste. 6 y pico. ¿La 7, tienes por eso todavía no o la lo- vendiste? No, esa la vendí y me arrepiento mucho Ay, ¿te arrepientes? de haberla vendido. ¿Saliste bien en la venta? ¿En qué año vendiste? En la venta salí bien. Me dio por lo menos para dar el pronto de la casa nueva. Ok. Pero a lo que voy es, yo iba al mercado y lo que yo encontraba era que viviendas usadas estaban caras, los proyectos nuevos estaban caros, y surge este proyecto, por casualidad, que era un edificio de Plan 8, donde habían desalojado a estas personas y estos desarrolladores arreglaron el edificio, que estaba en condiciones, lo dejaron en condiciones espectaculares, y entonces se lo vendieron a distintas personas, las unidades. Esto es en el señorial. Yo compré eso mismo después en College Park. Era lo mismo, era un Pues- edificio de Plan 8 que lo hicieron Y, apartamento. y así, Primera y compra en eso el fue un 2006, movimiento que hubo para poder generar vivienda, y compré ¿verdad? un y De medio en el mercado, 2006, como y le se decía, cocotó después a 80. Sí. Sí, y eso pasó cuando llegó el 2006-2007. Muchos de esos proyectos que a lo mejor estaban en 100, 110, 120, bajaron a 60, bajaron a 70, bajaron a 80. Hoy día ya esos proyectos volvieron a subir. Se y recuperó, recuperaron. se recuperó. Pero estuve Pero- por debajo de la rueda mucho. Pero tuve son que pasar ciclos, por- son correcto. ciclos. Y hay algo que yo siempre hago referencia. Yo tengo la oportunidad de vivir diferentes ciclos en este negocio. Yo entré al negocio de bienes raíces en un momento bollante, todo se vendía. Luego, año? estamos hablando 2002, 2003, yo Todo entré a se este vendía. negocio, todo se vendía. No tienes que ser ni vendedor, no tienes ni que saber de venta, todo se vendía porque estaba la emoción, estaba el mercado, la banca estaba hábil de prestar el dinero, o sea, bueno, habían banqueros que me decían, no digo el nombre, me decían, hay que hacerle la prueba del espejo. Y yo, ¿cuál es ese? Me dice, si lo empaña es que respira, si respira, dale financiamiento. Porque así se Ándate, comportaba el wow. mercado en un momento, porque la economía estaba tan y tan bollante, y las propiedades capitalizaban tanto que el riesgo era mínimo. Obviamente, pues, cambió la rueda, 2006, 2007, y la ecuación cambió. Pero así, o sea, en cuestión de nada. Es que fue bien interesante. ¿Qué riesgos, ustedes ven riesgos de que estemos creando un mercado inmobiliario donde las propiedades se venden, pero quizás gran parte de la población queda fuera? ¿Cómo fue eso? Vuélvelo y repítelo. Estamos creando un mercado inmobiliario donde las propiedades se venden, pero gran parte de la población queda fuera. Eso, mira, ese es el mercado hablando. Y lo que tú traes, y si sigo tu línea, si yo pongo mi propiedad al mercado, y voy a usar un ejemplo, yo tengo un apartamento donde yo lo tengo actualmente alquilado, y para mí el valor de mercado de esa propiedad es de 275 a 300. Pero vino un vecino y puso el mismo apartamento que yo tengo, sin las mejoras que yo le he hecho, en 375 y pagaron 365. Entonces, si el mercado que tenemos puede suplir a unas personas que lo necesitan,
Pero por otro lado, hay un mercado que por la necesidad que tiene comienza y está dispuesto a ofrecer más. ¿Qué va a hacer el vendedor? Va a subir precio. Yo te escucho y yo digo, mira, sí hay propiedades en la calle que pueden atender parte de la demanda que hay. Pero por otro lado, hay una necesidad tan grande en la calle que van a haber muchos otros con un poder adquisitivo que van a estar dispuestos a pagar más y el vendedor va a decir, porque yo no aprovecho y capitalizo más la propiedad. Y por eso es que estamos viendo cuando se anuncia una propiedad, muchas veces no se vende por tasación. Y cuando vemos, tenemos dueños de propiedades, y digo dueños de propiedades porque muchas veces dicen el corredor o el realtor o el vendedor está encareciendo la casa. Yo no soy el dueño de la propiedad. Mi función es venderla. Mi función también es decirle a un dueño, usted puede venderla en ese precio o no puede venderla en ese precio. Y hay dueños que dicen, yo quiero 100 mil pesos por encima, 150 mil por encima. Y la cuestión es que hay áreas, no todo, que el mercado ha estado dispuesto a pagarlo. En otros sectores el dueño se ha dado cuenta, mira, aquí no te lo van a pagar ni los 100, ni los 75, ni los 50. Y se va acercando se va acercando más o ajustando más al valor real del mercado de la propiedad. El mercado es el mejor postor, Eso es así. el que va a establecer el precio. Ahora, tu pregunta, me parece que sí. O sea, hay un riesgo de que personas que están empezando a vivir o personas que tienen o se plantean hacer unos cambios en sus estilos de vida, no necesariamente encuentren la vivienda en el lugar donde la quieran. Porque yo estoy seguro que vivienda hay en algunos bolsillos del área metropolitana en donde la gente no quiere vivir, ¿verdad? Eso pasa. Y estoy seguro que deben haber propiedades a lo largo y ancho de Puerto Rico disponibles, posiblemente a unos precios razonables, pero si la persona vive en el área metropolitana y se tiene que ir a Manatí o se tiene que ir a Jayuya a vivir, pues eso no funciona, ¿verdad? Entonces, o podemos tener el comprador que dice, no, es que yo quiero vivir en una urbanización cerrada con todas estas amenidades, pero quiero pagar el precio hace 20 años atrás. Pues eso no va a ocurrir tampoco. Eso es así. ¿Y cuál es el pronóstico que ustedes ven entonces para la vivienda en los próximos 2 o 3 años? Mira, yo creo que nosotros, por lo menos yo, estoy en una situación viendo lo que está pasando día a día, que yo no me atrevo ni a pronosticar aquí lo que va a pasar hasta en un año. Porque es que, honestamente, si yo te digo lo que yo creo que va a pasar aquí en 3 años, ni ChatGPT me va a contestar eso a mí. O sea, eso es bien complicado, porque hay muchas variables en el mercado, que esto prácticamente es algo de día a día. No obstante, sí, por haber pasado por unos ciclos donde muchas veces, y esto es algo que apenas se habla, pero aprovecho a traerlo. Cuando estuvimos en el mercado en el 2010, 2011, 2012, esa época donde la propiedad aún así tasada, tú se lo ofrecías a un comprador, el comprador te decía, yo no te voy a pagar eso, esa propiedad no los vale, el tasador está loco, vale menos, te voy a ofrecer menos. Como la economía estaba tan afectada, muchos dueños seguían bajando su precio, doblegándose y aceptando ofertas que hoy día. Esos compradores hoy día, su propiedad vale mucho más de lo que pagaron. Y muchos que no tomaron la decisión en aquel momento porque decían que la propiedad iba a seguir devaluándose, hoy se arrepienten porque muchos de ellos, yo soy uno, que dejé de pasar negocios pensando en que el mismo negocio estando en la industria. Dejé pasar unos negocios que yo dije, este negocio no me conviene. Cuando llegó el 2020, 2022, que veo que sube, empecé a pensar en aquellos negocios. Sí me enfoqué en la inversión de propiedades multifamiliares, porque el mercado multifamiliar en Puerto Rico de renta, hay algo que estamos bien claros. Puerto Rico siempre va a necesitar renta y siempre va a necesitar renta porque va a haber una demanda de propiedades de renta de 500, 600, 700, 800 dólares, porque independientemente como esté la situación económica del país, esos precios, siempre alguien los va a poder pagar por mucho, por poco, por sección 8, por mercado privado, y me enfoqué en ese tipo de inversión.
ese tipo de propiedad mía ha capitalizado sustancialmente, ese tipo de propiedad mía se mantiene bien rentable y ese tipo de propiedad se me va un inquilino hoy, sale mañana y yo no me aproveché de la situación de disparar los precios. He hecho ajustes porque los seguros me subieron o el mantenimiento me subió y lo he aplicado en ciertas propiedades, pero esas propiedades, algunas de ellas me capitalizaron hasta 3 veces el precio de adquisición. O sea que ahí es donde veo, ¿verdad?, puntos que han cambiado, pero decirte hoy que se pronostica en 3 años está fuerte. Vamos a hablar más sobre la renta después del break, Okay. pero continúa, Leslie. Yo te puedo decir que no va a pasar? Ajá. Que haya una corrección material en precio hacia abajo. ¿Ok? Correcto, Bien de acuerdo. Eso Los no compradores, va a los pasar. que han comprado no es solamente, la prueba no era solamente Ahora, que respiren en el espejo. Ahora, Exactamente. hay cualificada. hay Está más un cualificada. dato que tiene que ver con lo que te dije anteriormente. Los mercados tardan en ajustarse, pero se ajustan, ¿verdad? Y en Puerto Rico tenemos una población envejeciente con una tasa de defunción que está creciendo a un ritmo mayor a la de natalidad. ¿Qué quiere decirle esto? En la medida en que ese vintage de personas Eso es vaya así. saliendo del sistema, esas unidades van a comenzar a estar disponibles en el mercado. Por supuesto, nadie quisiera que eso ocurriera, ¿verdad? Pero la realidad es que en la medida en que las personas ya en edades muy avanzadas no estén con nosotros, esas unidades están ahí. Ahora, el reto va a ser qué va a pasar con esas unidades si hay un issue de herencia. O sea, vamos a tener que atenderle eso de una forma expedita para que entonces esas unidades pues puedan estar disponibles en el mercado. El issue de la herencia es duro. Mucha gente que están afuera tienen que simplemente nada más hacer un poder para que los representen aquí. Son 400 billetes Claro. y se multiplica la cantidad de veces que lo necesitas. Y para una herencia de 150 o 100 mil dólares, a veces, por eso es que la dejan ahí. No, y a veces ponerse de acuerdo los mismos herederos no se ponen de acuerdo a propiedad. Incluso esa parte de otra de la herencia nos lleva también al tema de estorbos públicos. Sí. Y ese tema de estorbos públicos que muchas veces yo escucho que eso va a resolver nuestro problema de vivienda en Puerto Rico, eso no lo va a resolver. Eso es uno de los mecanismos, tomando en consideración, como también me mencionabas ahorita, Leslie, los estorbos públicos y muchos localizados en áreas que la gente no quiere vivir. Tampoco. Por otro lado, tenemos mucho estorbo público en áreas urbanas que lamentablemente la infraestructura pública no está en condiciones de aguantar carga, de activar todas esas propiedades y poner todas esas propiedades a operar. Y eso pasa en Santurce. Sí, Eso está pasando en Santurce ahora mismo. Súmale a eso que la Junta le dio frenazo a la ley de los cascos A lo de los urbanos cascos urbanos del incentivo. por 14 millones. Eso Fue es que nada. la negaron, que es Eso nada. es nada. Entonces, la revitalización urbana para hacer vivienda se ve frenada. Y yo, fíjate, camino por Santurce, Miramar, Viejo San Juan, que vivo allí, y veo hoteles nuevos que están resurgiendo. Metro Art Hotel en Santurce, veo ahora al lado del Colegio de Abogados compraron una estructura Eso que es está así. abandonada, que la van a convertir en hotel. Está Don Rafa, hay otro en Puerta de Tierra. Es viable económicamente convertir estas propiedades en hotel. ¿Pero No por es qué? viable convertirlas en, porque está el crédito. Porque tienes el y no es crédito. viable hacerlo vivienda. Entonces, si yo tuviera una varita mágica para priorizar una acción inmediata para atender la asequibilidad, sería esa. No sé si concurren conmigo, si tienen otra, pero pienso que la más impactante a corto plazo sería en esos créditos en estas zonas estructurales urbanas. Mira, Leslie. No, sí, o sea, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Mira, el tema de los créditos y los hoteles surge en parte porque aquí había un problema de que no había habitaciones habitación suficientes hotel. para poder darle tracción al sector de turismo, ¿verdad? Pues la lógica es la siguiente: no tenemos suficiente vivienda en un segmento de mercado en particular, así que tenemos que plantearnos eso como una alternativa para poder atender ese segmento. Eso es así. Por eso, y en mi experiencia en el tema de los hoteles, ya tú conoces el de Don Rafa, y en el hotel que tenemos en el área de campo, lo que lo hizo viable esa inversión fue los créditos. Porque si los créditos no hacía sentido Correcto. la inversión,
porque la restauración de la infraestructura era tan elevada Sí. que o cortabas por la mitad prácticamente el precio de venta, que tiene otro impacto, porque eso genera menos capital para el que era dueño. Segundo, menos contribuciones genera el gobierno por ganancias de capital o pérdidas de ganancia de capital, porque pues, al tener menos ganancias, pues paga menos, y si se fue en pérdida, pues va a reclamar las pérdidas. Así que, en fin, el crédito no necesariamente tiene un impacto inmediato, pero sí me hace viable el proyecto para invertirlo, mejorarlo, las mejoras, la adquisición, la operación, y no es al momento. O sea, tienes que demostrar que estás operando, que lo estás haciendo de forma correcta para recibir el beneficio. Así que esto es algo que sí tenemos que empezar a ver para el tema de los proyectos. Las égidas, muchas égidas se levantaron meramente porque habían créditos, habían incentivos para desarrollarlo. Que también son importantes porque para lo que si dice no, Leslie, esos viejitos que están tampoco. en las casas que pudieran salir. Leslie, y en el caso de ustedes, en estudios técnicos, ahí está regresando mucha gente a Puerto Rico, porque que está regresando son personas mayor de edad que también vienen con unas necesidades de salud Claro. particulares. Y eso te plantea el tipo de desarrollo a futuro que se debe hacer. Bueno, ¿estás listo para poner en óptimas condiciones tu inversión y llevarla al mercado? En Master Paints te ofrecemos la línea de pintura ProTech, certificada por los más altos estándares de MPI, y los selladores de techo Masterflex, ideales para garantizar la durabilidad de tus proyectos. Con nuestros productos desarrollados en Puerto Rico, podrás asegurar un proyecto de calidad. Confía en los productos Master y garantízales a tus clientes durabilidad tanto en pintura como en el sellado de techos. Visítanos en nuestras tiendas alrededor de toda la isla o llámanos al 939-292-9172 para que coordines tu entrega al proyecto y comiences a recibir un servicio preferencial. 939-292-9172. Master, contigo en cada proyecto de principio a fin. Regresamos. No te retires, que Urbital regresa en breve. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Ladies and gentlemen, this will serve as the final boarding. ¿Te vas de viaje? Llévate la mejor programación a donde quiera que vayas. Descarga nuestra aplicación Radio Isla Móvil. Radio Isla Móvil. Activa las notificaciones y accede a todo el contenido exclusivo que solo te trae Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 te ofrece la información más actualizada. Por eso estamos en vivo todos los días por YouTube. Todos los días por YouTube. Búscanos como Radio Isla TV y accede a la programación más reciente. Radio Isla TV en YouTube. Búscanos ya. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Las historias que están en boca de todo Puerto Rico las tiene Radio Isla 1320 en Facebook. Síguenos, dale like y comparte todo el contenido que solo te ofrece Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. ¿Te interesa el negocio de bienes raíces en Puerto Rico? Radio Isla 1320 te trae una fuente definitiva para entender el mercado, identificar oportunidades y tomar decisiones informadas. Todos los miércoles a las 2 de la tarde, Giancarlo González Ascar te espera en Urbital, un espacio para dialogar sobre urbanismo, movilidad y desarrollo sostenible mediante el uso de la aplicación de Urbital. Ya lo sabes, todos los miércoles a las 2 de la tarde tienes una cita con Giancarlo González Ascar en Urbital por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. No rompas la cadena. Mantente conectado a Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Ley 1080M en Calley, la emisora líder en la montaña. Sintoniza el 1080 para enterarte de las últimas noticias. Llueva, truene o relampaguee, el 1080M está contigo. Por eso somos el sentir de Puerto Rico. Cuando se trata de contenido, aquí tenemos el paquete completo. Noticias, entrevistas, análisis, coberturas, datos verificados y, sobre todo, pasión por la noticia. Radio Isla 1320, informando al pueblo siempre. Somos el sentir de Puerto Rico.
El 1490 AM en Ponce cubre de costa a costa y por todo el sur de Puerto Rico. Sintoniza el 1490 en donde quiera que te encuentres y escucha el mejor análisis y noticias por el 1490 AM. El 1490 AM. Somos el sentir de Puerto Rico. Al momento de informar a la ciudadanía, la voz de nuestros periodistas y analistas se vuelven una voz canalizando la noticia, una voz luchando por el pueblo, una voz con el sentir de Puerto Rico. Somos Radio Isla 1320. Mantente conectado. Al momento de la noticia, Radio Isla 1320 está contigo, reportando en directo, difundiendo todas las perspectivas y analizando la noticia primero. Nuestro compromiso es contigo y aquí no te vamos a fallar. Somos Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Aquí se establecen las bases de lo que dicta el periodismo. Periodismo. Aquí no tenemos miedo a buscar la verdad. Cuando la noticia surge, Radio Isla 1320 es la primera que te ofrece los detalles. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Sigue aprendiendo e invirtiendo. Esto es Urbital, con su moderador Giancarlo González. Regresamos, y si no estaban escuchando la conversación, estábamos hablando sobre el índice de asequibilidad de vivienda, que significa, y de hecho una notita que hizo aquí el economista Leslie Adames, que se ha reportado, no necesariamente lo han comunicado correctamente, ven que el índice está en 53 y dicen, pues el 53% de las familias no pueden comprar. Y solo para refrescar a los nuevos que están quizás entrando a escuchar, ¿qué de verdad es lo que significa que el índice de asequibilidad económica esté en 53? El 53% lo que dice es que una persona que quiere cualificar para un préstamo hipotecario tiene 53 centavos de cada dólar que se requiere para poder cualificar para ese préstamo hipotecario. En otras palabras, no tiene el ingreso para poder ir al banco, cualificar y comprar una casa a los precios prevalecientes y a la tasa de interés que prevalece también en el mercado. Leslie, y cuando tú traes esa cantidad, eso es habiendo dado el comprador un 20%. Un 20%. Que la mayoría de los compradores no aportan ese 20% porque hay financiamiento, gracias a Dios, ¿verdad? Que te permiten con un 3.5% comprar un 5%. O sea, que en otras palabras, el que aporte menos aumenta el pago, pues más complicado también se le hace. O sea que esto es bueno tocarlo porque, aunque estamos hablando de los 53 chavos, si el comprador genera un buen ahorro de un 20% para la adquisición de una propiedad, o sea que se complica un poquito más la cosa. Eso también. Es así. Bueno, vamos ahora al otro tema que quería tocar, que es sobre el mercado de alquiler, que en un contexto donde quizás comprar se vuelve cada vez más difícil, más familias dependen de la renta. Milton, estabas mencionando fuera del aire que esas personas que pagan entre 500 y 800 dólares de renta siempre van a estar ahí. Eso siempre va a estar. Vamos a hablar un poco sobre lo que ha ocurrido, dificultades que hayan enfrentado, qué situaciones has tenido en este particular. Mira, ahora mismo el mercado de renta lleva unos años que ha tenido un buen movimiento. El mercado de renta en Puerto Rico siempre ha sido necesario, eso estamos claros. Con lo que está surgiendo ahora mismo con el tema de los precios, el financiamiento y los intereses elevados, pues hay personas que han tomado la decisión por rentar. ¿Verdad? Algunos dicen, pues yo voy a rentar por un año a ver qué pasa. Yo voy a rentar 2 años a ver qué pasa, a ver si es que me quedo en la isla o a ver si es que esto cambia y entonces puedo comprar propiedad. Otros meramente porque consiguen un nuevo empleo y hay unas regulaciones bancarias que te exigen, ¿verdad?, unos tiempos mínimos en ese empleo estable donde tú puedas generar tus ingresos y tú puedas demostrar que tienes esa estabilidad. Por lo general, el banco te requiere 2 años de financiamiento. Puede ser otro tipo de inquilinos que están en el mercado buscando vivienda para salirse de casa de sus padres y entonces tener su residencia. Ahora bien, hay grandes retos. Primero, que de la misma forma que han aumentado los precios de venta, también han aumentado los precios de renta. Hay una oferta, hay una demanda bastante activa. Todo arrendador, ¿verdad?, que está buscando generar el mayor potencial de ingresos sobre su propiedad,
pues a lo mejor la que tenía en $1,000 o la que tenía en 500 pide 800, la que tenía en 800 pide 1,000, 1,100, 1,200, la que tenía en 1,000 a lo mejor la subió a 1,500 y por ahí seguimos. Y eso, pues hay mercado que lo está pagando. Que si eso va a durar 1 año, 2 años, 3 años, el mismo mercado no lo dirá. El mismo mercado seguirá ajustando. Yo siempre utilizo en mis inversiones de propiedades de renta, utilizo la ecuación de Plan 8. Plan 8 tiene unas rentas establecidas que por lo general están por debajo del mercado privado, pero las tomo como constancia y es una sugerencia que también le doy a todo el que desee entrar en el mundo de renta, tomando en consideración los riesgos. Evalúa la inversión pensando que el worst of case escenario, que no se te rente la propiedad y tú te muevas a un mercado de sección 8, que es bastante steady en eso, es bastante estable, pues si te hace sentido la inversión con la renta, los ingresos que te produce una renta de sección 8, pues tú tienes un riesgo bien calculado y tú puedes dar ese paso más a ojo cerrado, como decimos por ahí, a hacer esa inversión. Así que, primero, hay alta demanda de sección 8 que todavía no consiguen vivienda. Hay municipios que recibieron fondos y, por ejemplo, yo acabo de rentar una propiedad en Cataño donde tan pronto firmo el contrato de renta y me estoy yendo, me paran ahí en el programa de sección 8 y me dice, mira, deme un segundito porque la propiedad que usted acaba de traer es nueva, nos acaban de dar unos incentivos y como usted es un arrendador nuevo aquí, le vamos a aprobar un bono de $2,500 adicional a la renta porque es una nueva vivienda que entró al programa por la necesidad que tiene el programa y esto está entrando a varios municipios y casi no se conoce porque esto no se ha promovido, pero estimula. Yo digo, espérate, yo como arrendador genero $2,500 más, yo hago mi cálculo, eso me permite hacerle más mejoras a la propiedad. Pues mira, es excelente. Y esto lo van a estar ofreciendo o ya lo están ofreciendo diferentes municipios que están bajo programa de sección 8, estatal, municipal y federal. En este caso fue municipal. ¿Cómo se llama este programa? Esto es programa de sección 8 en el caso de municipal. Okay. Pues tú tienes municipal, estatal y federal. En este caso fue el municipal. Entonces, tienes por otro lado el mercado privado, que tiene una competencia con los arrendamientos a corto plazo. Que les tengo que decir también, las rentas a corto plazo no todas son oro. No. Cuando tú haces la ecuación, lo que pasa es que pensamos, muchos pensamos. También hasta a nivel de impuestos. Y otra cosa, que gracias por traerlo, las rentas a largo plazo, se extendió la ley 216, se acaba de extender hasta el 2020, hasta el 2035, de no pagar contribuciones sobre ingresos pasivos en renta a largo plazo. Eso es otro beneficio para el arrendamiento a largo plazo. Más, en las rentas de mercado corto, conocidas como Airbnb, la gente piensa en el ingreso bruto, no piensa en el ingreso neto, que es tiempo de administración, todos los costos. Y a veces cuando tú llegas al cálculo, dices, yo hago todo esto para ganarme un 10% más, un 20% más. No, mano, entonces, ahora mismo, y ahorita Leslie lo mencionaba, los mercados hablan. Y hubo tanta vorágine, y esto se está dando en la Florida, donde se hizo tanta inversión y eso yo lo veo aquí. Cuando tú hablabas ahorita que proyectamos, yo lo veo aquí. Entró en Florida tanto mercado de arrendamiento a corto plazo que todo el mundo lo vio como un negocio bueno, que entonces para tú ser bueno tenías que hacer una propiedad diferente, hacer propiedades temáticas, ponerlo inmobiliario, pues estás encareciendo. Entonces, pero sigue creciendo la oferta, pues entonces por otro lado empieza a bajar el precio. Y tú dices, pues ya deja de ser apetecible. Eso yo lo he visto en ciertos sectores aquí. Tengo arrendadores que me dijeron, Milton, ya no me interesa arrendamiento a corto plazo, me voy a empezar a mover ya a largo plazo. Tengo la tranquilidad, no tengo que estar, se dañó, se rompió el mantenimiento, el pago de contribuciones, esto, lo otro, porque adquieres unas responsabilidades adicionales contributivas que tienes que ejecutar. Así que dentro del mercado de renta, yo estoy empezando a ver ya unos cambios, unos ajustes donde el mercado le está diciendo, gente, el arrendamiento a corto plazo, echar un ojo, no hagas la inversión por hacerla porque creas que es bueno. Arrendamientos a largo plazo como lo que es sección 8 están ahí. Sección 8 está pagando más ahora mensual porque ha habido unos cambios, unos aumentos en los programas de sección 8 en el municipal, estatal y el federal, y hay una necesidad de vivienda. Y siempre le digo a la gente, usted tiene el mismo derecho que usted hace en renta privada a usted entrevistar al participante de sección 8. La gente me dice, no, es que el de sección 8 me destruye la propiedad. Mira, eso es lo mismo en todos lados, el privado,
son seres humanos. Ya no tiene que ver de qué programa viene o no viene. O sea, eso es parte del proceso. Y sí estoy empezando a ver un cambio, inversión en las propiedades de uso mixto. Comercial abajo, residencial arriba. Eso es algo que estoy empezando a ver. Es una forma de aumentar ingresos en una misma propiedad donde el mercado comercial tú lo rentas más caro por pies cuadrados. El mercado comercial se ha estado moviendo bastante bien para efectos de arrendamiento. El pago por pie cuadrado ha aumentado en muchas áreas en Puerto Rico. Ha habido cambios en las estructuras de los negocios, pero lo he estado viendo bastante estable. Tú conoces el proyecto de Vivo Urbano, del tren urbano, correcto, que por 20 años no pasó nada y con unos cambios que hicimos en 1 año y medio, cubrimos el tren urbano completo, todo en arrendamiento, y se ha mantenido. Así que estoy viendo un movimiento en el arrendamiento de uso mixto, comercial y residencial. Hablando del tren, en el arrendamiento alrededor del tren, tú tomas en consideración cuando alquilas una propiedad, haces el credit check, o sea, es como si fuera el mismo proceso que hace un banco. Hacemos el mismo proceso. La diferencia era que por ser el tren, le dábamos a todos los que les interesaba alquilar, esto es el tipo de industria o de negocio que buscamos aquí, porque siempre estamos pensando cómo impactamos alrededor. Cómo lo que él traía me impactaba el uso del tren, porque la gente decía, no, yo quiero un almacén. Pues con un almacén no me genera tráfico para el tren, pero oficinas, restaurantes, gimnasios, todo ese tipo de cosas genera un tráfico durante el tren y te impacta alrededor también. A nivel de lo residencial alrededor del tren, ¿beneficia estar cerca porque son gente que quizás no tienen que depender del automóvil? Porque aquí no se toma mucho en consideración el hecho de que la gente tiene que incurrir en ese gasto. Mira, definitivamente impacta. Y yo creo que eso es uno de los puntos o grandes puntos que tenemos que mirar aquí. Yo creo que cuando se habla de desarrollo aquí en áreas urbanas, hablamos de eso, pero no hablamos cómo integramos la transportación pública con ese nuevo desarrollo. No lo hacemos parte de. Y eso es algo que tiene que ver, porque ahorita, por ejemplo, Leslie mencionaba sobre el compromiso económico de la gente, pero si para yo generar ingresos, yo tengo que comprarme un vehículo para poder trabajar, ya yo me cargué 400, 500, 600, 700 pesos del bolsillo, que si yo hubiese tenido un buen mecanismo de transportación pública, yo me ahorro eso y lo hubiese podido comprar una propiedad donde genera riqueza, genera capital, o sea, y crear raíces, porque al fin y al cabo, si yo lo voy a pensar para irme, yo, pues, que yo tengo mi casa aquí, tengo esa estabilidad. La gente se quiere ir cuando siente en la mayoría de las ocasiones inestabilidad en qué va a pasar en el trabajo, no tengo vivienda, no consigo dónde. Creen que se montan en el avión y llegan al otro lado del charco y todo se resolvió. Y el momento me dice, mano, acá está igual de caro o más caro. El estilo de vida es que acá me pagan un 25% más, sí, pero te cuesta un 50% más el coste de vida también. O sea, todas esas variables están. Así que eso es parte de lo que vemos ahí. ¿A dónde tú ves el negocio de la renta en los próximos años? Tampoco te atreves a decir. Mira, fíjate, en renta yo me atrevo a proyectar un poquito más. La renta en Puerto Rico siempre va a ser necesaria, máximo ahora que no hay construcción de vivienda. Uno, por más que tú digas, mañana abrimos la pluma y vamos a empezar a hacer proyectos en Puerto Rico, no hay forma de atender la necesidad de vivienda en Puerto Rico de la noche. Eso no hay forma, porque vamos a hablar de años de construcción. Si alguien tiene dudas y quiere entrar al mercado de renta, ¿dónde te consiguen, Milton? Mira, 787-444-6583. Milton Serrano conoce todo sobre las rentas. Leslie de Estudios Técnicos, gracias por la participación. No se pierdan el programa la semana que viene. Gracias por sintonizar. Hasta la próxima. Llévatelo. Responsable, análisis profundo y cobertura en tiempo real.